¿Está No correcto? solamente las emociones, sino que los estímulos en general, porque Ok. también la mayoría de la gente piensa que la alta sensibilidad solo se basa en lo emocional, pero tiene que ver mucho con un tema sensorial también. Por ejemplo, la parte auditiva, los sabores, las texturas, la parte visual, o sea, es como todo un conjunto de cosas. Ser impermanente implica que renuncias al control, pues lo único seguro en esta vida es el cambio. Ser impermanente te libera del apego y por lo tanto del sufrimiento. Te permite disfrutar del presente sin obsesionarte con el futuro. Por medio de este podcast quiero invitarte al autoconocimiento, a la reflexión y a desafiar tus creencias para que logres transformar tu vida y trascender todas tus limitaciones. Bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Impermanente. Yo soy Faride y el día de hoy voy a hablar con una experta sobre un tema que es muy importante para mí, tanto para mí como para mi comunidad, porque sé que tengo muchos seguidores que se identifican con este tema. Para eso les traje una invitada, es mi primera invitada internacional. Ella se llama Natalia Ulloa y viene de Chile. Ella es psicóloga clínica y nos va a hablar sobre la alta sensibilidad. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Faride, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación y por estar aquí. Gracias a ti por la invitación y por el interés de divulgar el rasgo. Muchas gracias. Quería comenzar preguntándote sobre este rasgo, si nos podrías contar en qué consiste, pues en realidad no sé si pasa en Chile, pero aquí en Colombia es muy poco conocido. De hecho, por ejemplo, encontrar una psicóloga que sea experta en alta sensibilidad aquí es prácticamente imposible. Mira, la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad, a diferencia como pueden pensar muchas personas, que hay personas que lo confunden y que creen que es algo que se padece, que es un trastorno, que es alguna patología. No, no es así. Es simplemente un rasgo de personalidad y la base, ¿cierto? Es que tenemos un sistema neurosensorial distinto. Todas las personas que somos altamente sensibles tenemos un sistema nervioso más sensitivo. Es como, a ver, en simples palabras, es como si nosotros recibiéramos más inputs de información que una persona que no es paz, ¿sí? No sé si me Okay. vas entendiendo, si vas teniendo dudas, ahí me Es puedes más ir como algo biológico en preguntando. realidad. Uno nace altamente Exacto. sensible y uno podría decir de cierta forma que uno siente más que los otros, que uno las emociones las procesa como con más intensidad. ¿Está No correcto? solamente las emociones, sino que los estímulos en general. Porque Ok. también la mayoría de la gente piensa que la alta sensibilidad solo se basa en lo emocional, pero tiene que ver mucho con un tema sensorial también. Por ejemplo, la parte auditiva, los sabores, las texturas, la parte visual, o sea, es como todo un conjunto de cosas. Ok. Y si hay personas que piensan que pueden tener este rasgo de personalidad, ¿cómo sé yo si en realidad sí soy una persona altamente sensible? Mira, de base hay dos cosas como para saberlo. Uno es el test, que yo recomiendo siempre el test de Elaine Aron, que ella es la descubridora del rasgo, por lo tanto es el test oficial, ¿ya? Que consta de 22 enunciados, si no me equivoco, y es solamente ir respondiendo sí o no. Entonces, dependiendo de la cantidad de sí, tú vas viendo que, cuán, qué nivel de alta sensibilidad tienes, ¿sí? Y aparte de eso, es importante que cumplamos con los 4 pilares de la alta sensibilidad. Toda persona altamente sensible tiene que cumplir con esos 4 pilares y esos 4 pilares son, primero, el procesamiento profundo de la información. Segundo, tiene que ver con la tendencia a la sobreestimulación. El tercero tiene que ver con la alta capacidad empática y la emocionalidad intensa. Y el cuarto tiene que ver con la sensibilidad a las sutilezas. Tienen que estar todos, no puede faltar ninguno en una paz.
La forma entonces, no sé si la palabra correcta de decirlo es diagnosticar, pero entonces uno puede hacerlo de esa forma, no necesito ir donde ningún psicólogo, porque por ejemplo en mi caso en particular, yo llegué, la verdad no recuerdo bien por qué llegué a la alta sensibilidad. Creo que una vez un coach me hizo como un test de personalidad y una de las personalidades que me salía era sensible. Y cuando empecé a buscar en Google personalidad sensible, me apareció alta sensibilidad. Y compré un libro sobre el tema y apenas yo empecé a leer el libro, o sea, yo me acuerdo que yo lloraba porque decía, nunca me había sentido tan identificada con algo. Y ahí fue que empecé a buscar más en Google, hice el test, leí los 4 pilares y dije, me identifico por completo por esto, pero siempre quedé pensando en si en realidad eso es una forma en la que uno se puede diagnosticar o si debo ir donde un profesional, donde un psicólogo para que me valide que sí tengo el rasgo. Sí, mira, primero no es algo que se diagnostique justamente porque no es un trastorno, ¿ya? ¿Okay? No es necesario ir a un psicólogo para que te lo valide. Es simplemente, o sea, claro, vas a ver el test, ¿cierto? Y ya vas a empezar a ver cómo te pasó a ti, vas a empezar a leer, ¿cierto? La definición del rasgo y vas a empezar a resonar con muchas cosas. Entonces ya desde ahí tú misma, o sea, tus mismas emociones, tu misma intuición te va validando que eres altamente sensible. Pero no es necesario, o sea, esto no es que te lo dé por escrito un psicólogo, un coach, no. No, es simplemente dejarte llevar por el test, ¿cierto? Y el tema de los 4 pilares. Ya si después de eso tú necesitas trabajar algo anexo porque hay cosas, por ejemplo, dentro del rasgo que te cuesta gestionar, ya ahí puedes buscar a alguien que se especialice en él. Ok. ¿Y nos podrías contar un poco cómo fue tu proceso? ¿Cómo te diste cuenta de que eras paz? ¿Hace cuánto fue? ¿Cómo te cambió esto a ti la vida? Yo me di cuenta que era paz, mira, si no me equivoco, fue por ahí por el 2013, sí, y que fue a raíz de un conflicto que yo viví. Un conflicto relacional que fue bien traumático, pero yo siempre me preguntaba por qué a mí me afectaba tanto, por qué yo me quedaba tan pegada con las cosas, por qué lo sentía con tanta profundidad. Y estaba en un curso, me acuerdo, de constelaciones familiares, no sé si las ubicas, si has Sí, claro. escuchado de ellas, sí. Sí, las he Estaba escuchado. en un curso de constelaciones familiares y nos recomendaron unos libros. Y en eso, dentro de esos libros estaba El don de la sensibilidad, que es el de Elaine Aron. Ajá. Y bueno, me puse a leerlo y tal como te pasó a ti, cuando leíste el libro fue una cosa así como intuitiva que yo decía, esto me está describiendo a mí, o sea, aquí está todo en su conjunto de lo que me pasa a mí, porque generalmente las paz vamos buscando respuestas, somos muy de buscar respuestas y a muchas nos pasa así como, "Ah, a lo mejor estoy loca, a lo mejor soy media rara, a lo mejor tengo algún trastorno". Y cuando yo encontré esto de la alta sensibilidad fue claro, aquí se engloba todo. No estoy loca, no tengo ningún trastorno, sino que mi personalidad es así. Y ahí, bueno, me puse a investigar y he leído, todavía sigo investigando, leo papers, encuentro libros y bueno, ahí lo enfoqué también en la clínica, pues en mi propio trabajo para ir acompañando a personas altamente sensibles. Ok. Y por ejemplo, ¿cómo haces para gestionar esa sobreestimulación? Porque, por ejemplo, a mí me cuesta bastante trabajo el tema de que me ocurre algo, o ni siquiera es Mm. que me ocurra una situación, sino que es algo y estoy en medio de mucha gente o en el trabajo, tengo mucho estrés y me sobreestimulo, o si me ocurre algo, me afecta en la parte emocional y lo que tú decías, uno piensa y piensa y piensa y sobrepiensa Sí. y busca respuestas y le da 1000 vueltas a las cosas. Toda esta saturación y sobreestimulación, ¿cómo lo podemos gestionar de una forma adecuada? Mira, igual es un trabajo, a ver, no es un trabajo que se hace de un día para otro, Uh -huh. ya es un trabajo de autoconocimiento porque es importante primero investigar sobre el rasgo para conocerlo, para interiorizarse sobre el rasgo y luego de eso ver cómo el rasgo se manifiesta en mí. Porque si Okay. bien las PAS tenemos, a ver, características en común, ¿cierto?
cada paz es distinta, tiene distintas historias de vida, tiene distintas historias de trauma tal vez, tiene distintos estilos de crianza, entonces desde ahí la alta sensibilidad se va a manifestar de una forma particular en ti o en mí. Y después de eso también es importante ver cuáles son tus fuentes de sobreestimulación. Por ejemplo, ok, voy a revisar mis relaciones realmente me nutren o me generan un conflicto, me sobreestimulan, mi trabajo me sobreestimula, está acorde con mi estilo de vida. Entonces, en la medida que uno va haciendo ese trabajo, que como te digo es algo que es paulatino, uno va poco a poco, ¿cierto? Y en realidad es algo que nunca se termina, porque la vida va cambiando y te van mostrando distintas cosas, entonces uno va viendo, uno va constantemente monitoreándose. Y desde ahí vas cambiando tu estilo de vida, lo vas modificando, lo vas alineando de acuerdo a tu alta sensibilidad y de acuerdo a tu bienestar. La idea de esto, en el fondo, es como de tener la menos sobreestimulación posible, porque la sobreestimulación, o sea, tampoco la podemos eliminar de nuestra vida, considerando además que vivimos en una sociedad altamente sobreestimulante, entonces es un poco difícil escapar como de la sobreestimulación. En mi caso también ha implicado mucho autoconocimiento, en el sentido de que antes me estresaba, me sobreestimulaba, pero no tenía ni idea por qué. Y simplemente me empezaba a juzgar. Decía, yo soy una débil, no puedo con la presión, no puedo con el trabajo, no puedo estar con mucha gente, incluso soy una antisocial, que me gusta estar encerrada en mi cuarto sola. Entonces, eran esas dos cosas. No me conocía y además me juzgaba y me ponía etiquetas. Y en el momento en que me di cuenta de que tenía el rasgo, empecé a observar en qué momentos en específicos me empezaba a sentir saturada y alejarme de esas situaciones. Y también no a juzgarme ni a compararme con otros, porque una paz, por ejemplo, nunca va a poder llevar, o por lo menos en mi caso, yo nunca voy a poder llevar un ritmo de vida workaholic. O sea, yo creo que jamás en mi vida voy a ser esas workaholic que trabajan se levantan a las 5 y se acuestan a la medianoche todo el tiempo sin parar, o que no descansan, o que todo el tiempo están con mucha gente. Uno necesita ir a un ritmo mucho más lento. Yo, de las cosas que he aprendido mientras he emprendido, es que puedo ir a mi ritmo, que el mundo va a un ritmo mucho más veloz que el mío, pero que yo puedo ir a mi ritmo y así no sobresaturarme todo el tiempo. Y creo que también es eso, aparte como del autocuidado que a mí me ha servido, como que empezar a reconocer en qué momentos ocurre y no juzgarme ni ponerme etiquetas ni compararme, sino simplemente aceptar el rasgo. Y precisamente sobre eso te quería preguntar, ¿qué beneficios, porque hay muchas personas que lo perciben únicamente como algo negativo, qué beneficios trae el rasgo, si en algún momento el rasgo se puede volver algo negativo, considerarse como un defecto? Porque he visto que está la postura que se considera como si fuera un don, pero siento que sea un don o que sea un defecto, eso depende de cada cual, de cómo uno lo gestione. Si lo gestiono de una forma positiva, lo acepto, lo quiero, o si ya dejo que me controle a mí. No sé cómo se relaciona esto con el ser paz. Es que, claro, a ver, en estricto rigor, el rasgo es un rasgo neutro. Y como dices tú, cada uno le da la connotación, ¿sí? Positiva o negativa, y eso depende mucho, como te decía, de nuestro estilo de vida, también de nuestras historias de vida. Si yo vengo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, si yo soy una persona, ¿cierto?, altamente sensible, recordando que nacemos altamente sensibles, y vengo de una familia que constantemente invalida mi alta sensibilidad, es ahí que a la mayoría nos pasa, de hecho, que invalida nuestra alta sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo crezco con esa autoinvalidación, y entonces desde ahí vienen esos juicios, vienen se conforma ese diálogo interno crítico. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no voy trabajando eso, si yo no voy haciendo mi trabajo de autoconocimiento, de autocuidado, ¿cierto?, de autocompasión, es posible, ¿cierto? Y si tengo además de eso una genética que me predispone me puede llevar incluso a un trastorno depresivo o trastornos ansiosos, que en el fondo siempre que van de la mano estos dos.
¿ya? Pero si soy una persona que tengo más factores protectores, ¿cierto? Que tengo más herramientas, más recursos de autocuidado, claro que lo puedo concebir como un don, porque el hecho de tener un sistema nervioso, ¿cierto? Más sensible, que puedo ser consciente de más detalles, también me da un plus, me puede dar un plus, por ejemplo, no sé, a mí me pasa que al ser psicóloga tengo esa capacidad de empatizar mucho más fácil con mis pacientes, porque mis pacientes me van contando sus historias y a veces, como esto es tan sensorial, no lo pueden explicar con palabras. Pero yo lo recojo igual, porque yo lo entiendo, porque soy paz también, y lo he vivido. Entonces, claro, desde ahí para mí es un plus. Pero como te digo, en otra circunstancia, para otra persona, claro que puede ser algo, o sea, yo he escuchado personas que lo describen hasta como una maldición, así de extremo. Entonces, depende de muchos factores. Sí, de acuerdo. A mí en un momento de mi vida yo creo que no lo llegué a ver como una maldición, pero sí algo que Ujú. ocultaba, precisamente porque la sociedad lo enseña a uno a que la sensibilidad está mal. Yo veía ser sensible como un signo de debilidad. En el trabajo, Sí, por ejemplo, antes trabajaba en la parte corporativa en una empresa y en una empresa uno ni loco puede mostrar la sensibilidad. Entonces yo la tenía prácticamente castrada y aunque para mí en mi interior yo no la consideraba como algo malo, empecé a sentir que era como un defecto. Entonces mm, siento que eso también pasa mucho, que uno no la acepta, no quiere el rasgo, entonces empieza a uno a tratar de cambiar, pero pues el rasgo siempre va a ser ahí, uno, a estar ahí, uno nunca va a ser, sí. no va a dejar de ser sensible. Y hay un tema muy importante y es la maternidad. Porque he visto Mm. varias madres, yo no soy madre, pero he visto que a las madres que son altamente sensibles se les dificulta este tema. Pues obviamente a las que no lo han sabido todavía gestionar bien. ¿Qué consejos podrías darles? Mira, yo tampoco soy madre todavía, pero sí me ha tocado atender mucho a mamás altamente sensibles y bueno, tenemos que considerar que la maternidad en sí ya es compleja y se necesita como la crianza, ¿cierto? Siempre uno necesita una tribu Uh y en -huh. la alta sensibilidad también nosotros necesitamos saber gestionar el rasgo en comunidad. ¿Por qué? Porque de esa forma me veo validada, me veo en el otro, me veo acompañada por el otro, ¿cierto? Las mamás altamente sensibles, claro, generalmente se les dificulta el descanso, por ejemplo, que no tienen las suficientes horas de sueño y que en nosotras es primordial, o sea, nosotros necesitamos por lo menos dormir 8 horas Uh -huh. para poder funcionar de forma adecuada y eso se les complica a las mamás. Entonces, ahí lo ideal es, o sea, esto debiese ser así, ¿cierto? Que la crianza sea mamá y papá, que no solamente sea la maternidad sola, Uh -huh. ¿cierto? Por eso se le llama como criar en tribu, porque de esa forma, ¿cierto? O sea, yo a mis pacientes que son mamás, ellas hacen relevo con sus Con tu parejas. esposo. Claro, entonces están ellas, ¿cierto? Con sus bebés, ¿cierto? Y después las releva la pareja para que ellas también puedan descansar y de esa forma puedan estar reguladas. ¿Por qué? Porque la falta de descanso hace que se desregulen más rápidamente y caigan muchas veces en estados depresivos, como hablábamos antes, depresivos, de ansiedad, de mucho estrés. Entonces, lo importante, o sea, yo creo que lo vital, lo más importante ahí es el acompañamiento. Y si es necesario a veces, el acompañamiento terapéutico también. Es súper importante. Ok. Quería preguntarte, yo vi en tu página web que tienes unos talleres sobre alta sensibilidad y aparte también das terapia. ¿Me podrías contar un poco cuáles son tus servicios? También mencionar tus redes sociales para que las personas te puedan seguir. Yo, bueno, los talleres que doy siempre voy alternando. Justamente ahora, mañana, tengo un taller de introductorio para personas que recién se están descubriendo como paz y ahí vamos a ver justamente esto. Vamos a profundizar en los 4 pilares, cómo se manifiestan en nosotros, en estas fuentes de sobreestimulación,
los parámetros corporales para poder reconocer en nosotros la sobreestimulación también. Estos talleres, bueno, antes los daba generalmente una vez al mes, ahora como he estado como con harto trabajo, se me ha dificultado un poco. Y bueno, doy terapias individuales. En la terapia individual yo trabajo mucho con el trauma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el trauma tiene a la base justamente la desregulación del sistema nervioso. Y si nosotros consideramos que las PAS tenemos un sistema nervioso más sensible, para nosotros el trauma se complejiza mucho más. Para nosotros cosas que para otras personas pueden resultar insignificantes, para una PAS puede constituirse en un trauma. Entonces trabajo mucho con la autorregulación del sistema nervioso, con las historias de las personas. Entonces ahí se va como concatenando todo. ¿Y qué ocurre? Que finalmente te ayuda a poder mirar tu historia de vida, pero desde la mirada altamente sensible. Y eso automáticamente te permite resignificar tu historia y por lo tanto validarla. Y desde ahí fortalece tu autoestima, ¿cierto? Te ayuda a gestionar mejor la alta sensibilidad, te ayuda a ir modificando, a ir creando estilos de vida más saludables para ti. Ok, nosotros de cierta forma entonces, si tenemos un trauma, nos es más difícil superarlo, o sea, nos lleva posiblemente más tiempo aprender a sanar este trauma. No sé si nos lleve más tiempo, no sé si nos lleve más tiempo. Yo diría que, a ver, que puede ser que ciertos estímulos a nosotros nos constituyan un trauma mucho más fácil que a otras personas. Pero a la hora de sanarlo, yo creo que incluso puede ser más rápido. ¿Por qué? Okay. Porque nosotros tenemos esa capacidad de poder ver detalles. Entonces tenemos todas esas huellas, esas impresiones que quedaron del trauma, ¿cierto? Yo las puedo recoger más fácilmente y después se va restaurando, vamos como se dice, renegociando el trauma y vamos volviendo todo a su lugar, se va reorganizando el sistema nervioso. Ok, no lo había visto la verdad de esa forma. Siempre había pensado que a uno le pasan las cosas, que la herida posiblemente queda hasta más profunda, pero sí, en realidad uno también siento que tiene más poder como de introspección, como que a mucha gente sí. le da miedo como mirar hacia adentro y ver todo ese detalle que tú dices, pero a uno yo siento que como que le gusta y saca el tiempo para hacerlo, entonces sí, no había visto desde ese punto de vista de que para sí. uno puede ser incluso más fácil sanar. De hecho yo creo, y es algo que yo he visto, lo he visto en mis pacientes, lo he visto en mí, como estas heridas, estos traumas quedan a mayor profundidad, ¿cierto? Porque nosotros profundizamos más, somos más analíticas, nos cuestionamos más, entonces es proporcional. Mientras más profundo queda el trauma, también, ¿cierto? Puedes mejorar y puedes hacer una versión de ti mucho más fortalecida. Ok, de acuerdo. ¿Sí? Tengo la última pregunta. Pasa mucho que yo en el día a día escucho a amigos, compañeros, a todo el mundo, cuando una persona tiene una reacción, digamos, demasiado exagerada o algo así, ahí mismo dicen qué persona tan sensible. Y lo usan como si fuera un defecto o como si eso fuera sensibilidad. Pero desde mi punto de vista, no, cuando se usa esa palabra sensible se debería de usar es como susceptibilidad. Pero no sé cuál es la palabra adecuada. Yo a veces trato de corregir a las personas porque yo digo eso no es sensibilidad necesariamente, pero no sé si en realidad sí lo sea. O sea, claro, puede ser sensible, puede ser susceptibilidad también, pero también hay que tomarlo en cuenta y que considerar que la sociedad tiene muy desvalorizada, muy devaluada la sensibilidad. Por eso la gente lo ve como un defecto. O sea, yo creo que tiene que ver mucho con una sociedad capitalista. No nos sirven, es como que a la sociedad capitalista no les sirve, ¿cierto?, las personas sensibles, sino que les sirven las personas que mientras menos sientan, son como, funcionan como como narcisistas, máquinas. esos les funcionan al capitalismo genial.
Claro, funcionan y son como máquinas y no descansan lo necesario, no tienen tiempo. O sea, yo he visto personas que trabajan para vivir y no tienen como tiempos libres, tiempos de compartir, tiempos de disfrutar. Y sin esos tiempos, las paz, literalmente a nivel psíquico nos morimos, porque nosotros necesitamos nuestros tiempos de descanso. Necesitamos nuestros tiempos de disfrute, necesitamos nuestros tiempos de distraernos, o sea, las paz nos nutrimos, de hecho, en esos momentos. Sin eso, Es imposible. nos anulamos, claro. Bueno, Nati, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. ¿Cuál es tu Instagram para mencionarlo y que las personas que son altamente sensibles puedan seguirte y sacar alguna cita o hacer tu taller? Mi Instagram es @soysensible.com_. Es muy fácil. Listo, @soysensible_. .com_. Eso. Ajá. Muchísimas gracias, Nati, por estar aquí. Gracias por transmitir tus conocimientos. Gracias a ti por la invitación. Cuando quieras, si quieres profundizar en algún tema sobre alta sensibilidad, relaciones, qué sé yo. Me encantaría. Ese tema de las relaciones también es un poco complejo. Después te invito para hacer otro episodio solamente sobre relaciones y alta sensibilidad. Yo feliz de ayudarte. Muchísimas gracias, Nati. Que estés muy bien. Igual tú. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si te gustó este podcast, suscríbete para que te enteres de los próximos capítulos. Y si quieres dejar de vivir en modo automático para comenzar a tener una vida con sentido, te invito a que visites mi Instagram @escuela de propósitos.